Capítulo 6. Lucky estaba soñando. No había duda sobre eso. ¿De qué otra manera se las había arreglado para entrar en una competencia de baile con su pareja? Ream Natsu tampoco actuó como el normal. Era repugnantemente caballeroso y hablaba como un verdadero caballero. Por otra parte, en realidad no fue tan malo. Ella tampoco podía sentirlo exactamente cuando la tocaba. Los sueños eran así de raros. Lucky, eres el faro de mi corazón y mi alma. Te amo. Anunció dramáticamente con grandes gestos. Mierda, tenía que despertarse. Esto estaba tan mal. De repente, Natsu se fundió con Gageel con un traje amarillo brillante, proclamándole su amor eterno. Eres la criatura más hermosa sobre la que jamás he puesto estos ojos indignos. No puedo vivir sin ti. Este amor me ha tragado por completo. La maga se levantó abruptamente y gimió, inmediatamente sintiendo que su cabeza latía dolorosamente al igual que su corazón. Una pesadilla, de verdad, no había tenido un sueño tan aterrador desde que tenía 9 años. No quería volver a experimentar una escena tan terrible. Lamentablemente, esa era la menor de sus preocupaciones. Estaba experimentando lo que tenía que ser el peor dolor de cabeza conocido por los magos. Tenía la garganta ronca y más seca que la tiza y todo el cuerpo pegajoso de sudor. Apenas podía reunir un pensamiento racional para preguntarse dónde estaba y cómo había llegado allí, aunque tenía la ligera sospecha de que había estado aquí antes. Incluso con los ojos bien abiertos, era increíblemente difícil dejar que su cerebro registrara la situación. Ahora mismo ni siquiera le importaba dónde estaba. Todo lo que le preocupaba era la desesperada necesidad de agua que la estaba torturando. Como si el mundo estuviera satisfaciendo sus necesidades, vio un vaso sobre la mesa y lo alcanzó con mucho esfuerzo. Por alguna razón, su entorno comenzaba a parecerle familiar, pero el breve reconocimiento se disipó cuando, por fin, logró alcanzar la taza. El alivio fluyó literalmente por su garganta mientras bebía toda el agua de una sola vez. Sintiéndose significativamente mejor aunque todavía le dolía la cabeza, Lucky volvió a ese fugaz momento de déjà vu que había experimentado antes. Porque este lugar le dio una sensación de comodidad. Miró su mano, o más específicamente, su dedo, luego el anillo que estaba colocado en él. Oh no, era la casa de Natsu. Pero entonces, ¿cómo demonios había llegado hasta aquí? Recordó que había tenido una cita con este lindo mago aficionado llamado Clark. La rubia se había vestido bastante, con moderación, especialmente teniendo en cuenta la temporada, pero quería verse bien. A su cita le gustaba mucho la invocación de espíritus y quería distraer su mente de sus llaves para que se las devolvieran. Ese chico era tan lindo, pero aún así no se enfocaba en ella incluso cuando estaban en una cita. En cambio, sus diminutas piernas solo habían llamado la atención de otros bichos raros en la calle. Fue eso lo que pasó y... Lucky se había deshecho del idiota cuando una llave celestial exhibida en el escaparate de una tienda hizo que se desviara por completo de su cita. Iba de camino a casa cuando empezó a nevar, y finalmente se volvió tan abrumadora que ni siquiera podía saber a dónde iba o encontrar un lugar para refugiarse. Recordó sentirse débil y luchando contra la furiosa tormenta de afuera. Se había caído por una gran ráfaga de viento, no podía levantarse y. ¿Qué pasó después de eso? Todo fue borroso a partir de ahí. O bien, las cosas podrían ser peores. En lugar de estar en la casa de Natsu, podría haberse despertado en la casa de algún asqueroso o en un sótano mantenida prisionera por un psicópata. En realidad, supuso que Natsu podía ser considerado un psicópata. Estaba loco más allá de lo creíble, pero al menos era un buen psicópata, aunque algo pirómano. Hablando de eso, Lucky se preguntó brevemente dónde estaba su pareja. Ni siquiera podía ver a través de las ventanas porque la nieve afuera se había acumulado demasiado. La única luz en la habitación era la del horno, que estaba proporcionando demasiado calor para que ella se sintiera cómoda con la ropa. Justo ahora se había dado cuenta de lo caliente que estaba la habitación. Ni siquiera estaba sudando balas. Era más como si le salieran pelotas de golf por los poros. Ahora se estaba mareando, el vaso que había consumido antes era inadecuado para su deshidratación. La rubia finalmente se puso de pie, con la taza a cuestas, y se tambaleó hacia el fregadero. Abrió el grifo, dejó el vaso en el fondo del fregadero y juntó las manos bajo el chorro constante de agua fría. Sin importarle en lo más mínimo cómo se veía, Lucky comenzó a beber del recipiente que había creado.
Nunca antes había estado tan desconectada de su apariencia, fuera de la batalla, al menos, pero la sed le dio esa horrible desesperación que le impedía siquiera pensar en su apariencia. Cuando finalmente estuvo saciada, Lucky cerró el agua y se hundió en el suelo, agarrándose la cabeza con las manos. No era de las que se enfermaban muy a menudo, pero cuando lo hacía, siempre era muy malo. El dolor de cabeza estaba apareciendo de nuevo y no podía concentrarse en nada. Se estremeció a pesar de que la habitación estaba ardiendo y el sudor goteaba de cada poro de su cuerpo. El calor era sofocante. Sentía calor y frío, cuál era en realidad, no había forma de saberlo, y sentía una inmensa cantidad de dolor e incomodidad. «Mamá, ayuda», gritó con voz ronca, rodando sobre su costado como una pequeña bola. Las imágenes de su madre pasaron por su mente. Esa era la persona que siempre la había cuidado bajo cualquier circunstancia. Layla Artpilia la había sostenido durante las noches de sufrimiento que Lucky había soportado a lo largo de los años, compartiendo el dolor de su hija y cuidándola a través de todo. «Mamá, por favor», y Lucky susurró al aire, rogándole a su mamá que la recogiera, tomara a su hija en sus brazos y mejorara todo. Eso era lo que su madre siempre había hecho. Ella protegió a su hijo cuando era vulnerable. Pero ella no viene, pensó la maga entre su cabeza nublada. Mamá se ha ido, mamá está muerta. Siempre se sentía más destrozada cuando pensaba en su madre y, en esa situación, Lucky la extrañaba más que nunca. Había lágrimas goteando de las esquinas de sus ojos que no paraban mientras yacía allí. El calor se había vuelto insoportable, pero estaba demasiado débil para moverse o hacer algo al respecto. Todo lo que podía hacer era llorar y sentirse miserable. Se estremeció cuando una sensación helada subió por su columna. Estaba helada y, sin embargo, hacía demasiado calor. Su mente y su hijo ya no podían soportar el estrés y estaba empezando a perder la conciencia cuando la puerta finalmente se abrió. Lucky escuchó una maldición a través de sus sollozos silenciosos, pero en este punto, poco importaba lo que se dijera y quién lo dijera a menos que fuera su madre. Cerró los ojos, deseando que su madre lo hiciera todo mejor. No había nada más que pudiera pensar en hacer, incluso si su madre se había ido. La luz se estaba desvaneciendo de ella, y se sentía mejor que la tortura de cada sensación negativa que recorría su cuerpo mientras yacía desplomada en el suelo. La oscuridad era agradable de todos modos. Podía ver a su madre en la oscuridad y, en realidad, eso era todo lo que Lucky quería. Despertar por segunda vez fue 9000 veces mejor que la primera. Cuando sus ojos se abrieron, se encontró mirando el techo todavía en la habitación en la que se había despertado la última vez. Sin embargo, el aire era significativamente más fresco y su cabeza ya no estaba llena de esa intolerable embriaguez. Por otro lado, Lucky todavía se sentía tan cansada como siempre, pero al menos estaba de nuevo en el sofá. Por otra parte, podía ver que estaba en el sofá, pero realmente no se sentía como un sofá. Su espalda estaba contra una especie de almohada extraña, una almohada que se sentía extrañamente bien para una forma tan incómoda. Y una almohada con forma de Natsu que respiraba y olía exactamente como lo hacía el cazador de dragones de pelo ardiente. Fue solo cuando volvió la cabeza que se dio cuenta de esto. La almohada era completamente la descripción incorrecta. Ella estaba mintiendo sobre Natsu. Su mente se aclaró cuando volvió a respirar, ahora sintiendo las manos alrededor de su cintura. La maga de espíritus celestiales miró a su pareja con total sorpresa y confusión. ¿Qué diablos estaba haciendo? ¿Por qué la estaba tocando y por qué estaban en una posición tan comprometedora? Estaba entrando en pánico, sí, pero no veía ninguna razón por la que no debería hacerlo bajo esta circunstancia en particular. Su pareja masculina la sostenía y la abrazaba como si fuera su novio. ¿Estaba loco, o delirante, tal vez? O tal vez solo era un gran asqueroso cuyas tendencias nunca salieron a la superficie hasta ahora. Honestamente, no le importó mientras intentaba escabullirse de su agarre sin despertarlo. Quería alejarse de él, pero no quería perturbar su pacífico sueño. No, espera. ¿Por qué debería preocuparse por su sueño? Él era el tipo pervertido extraño y espeluznante que no podía mantener sus manos quietas. En realidad, ahora que tenía esta oportunidad, iba a aprovecharla al máximo. No tuvo muchas oportunidades de vengarse de su amigo por todos sus planes extraños y acciones estúpidas. Sin piedad, le clavó el codo en un lado de la cara. ¡Ua!, murmuró somnoliento, despertándose y soltándose de su cintura mientras trataba de averiguar qué le pasaba a su rostro deformado.
Lucky dejó caer su brazo hacia atrás a su lado mientras movía en el sofá y se giraba para mirarlo. Ella lo fulminó con la mirada mientras él se frotaba los ojos y luego la mejilla. El macho bostezó una vez antes de parpadear ante ella. Oh, ¿estás despierto? Sí, estoy despierta, resopló ella, lanzándole la mirada más sucia posible que pudo reunir. Ahora imagina mi sorpresa cuando me despierto encima de un chico. Entonces supongo que te sientes mejor, comentó Natsu somnoliento mientras cruzaba las piernas, ignorando por completo su comentario. Bueno, sí, me siento mejor, pero Lucky hizo una pausa a mitad de la oración y consideró esto por un momento. Mierda, ¿cuánto tiempo atrás había estado llorando en el suelo con la cabeza palpitante y deseando poder respirar cualquier cosa menos aire caliente? Posiblemente no pudo haber sido hace tanto tiempo, así que ¿cómo se sentía mucho mejor? Me siento mejor, pero, ¿sudaste la enfermedad?, explicó su compañero casualmente. Creo que ya no estás realmente enfermo. La rubia se llevó una mano a la frente, todavía mojada por el sudor. Su temperatura, sin embargo, apenas era diferente de la habitual. Se limpió la mano en la falda, ligeramente asqueada por la cantidad de líquido que salía de ella. Si cualquier otra persona estuviera sentada frente a ella, se habría apresurado a disimular el hecho de que su espalda y sus axilas, entre otras cosas, estaban empapadas de sudor. Diablos, si estuviera sentada frente a sí misma, encontraría esto increíblemente desagradable de ver. Era bueno que a Natsu realmente no le importaran cosas como esta. Aguanta y sudor y yo estando encima de él y Lucky gritó de horror mientras saltaba del sofá, apuntándolo con un dedo ofensivo. Sus ojos estaban muy abiertos al darse cuenta mientras procesaba el repugnante descubrimiento. Es por eso que me estabas abrazando. Miró su torso bien tonificado, que estaba desnudo, antes de ver que solo vestía un par de pantalones cortos negros hasta la rodilla. ¿Estás enfermo? ¿Qué? Preguntó con una ceja levantada. Tú querías y... ¿Tú y? ¿Quería qué? Presionó con evidente irritación. Rup. Gritó Lucky, sintiéndose mareada una vez más. Natsu básicamente se cayó del sofá con esta palabra. Sus mejillas ardían y las posibilidades pasaron por su mente a velocidades asombrosas. Él nunca buscó activamente chicas. Él podría estar usándola para sus fantasías extrañas y pervertidas que no podían cumplirse porque él estaba más en combate que el sexo opuesto. ¿Por qué querría frotar?, exigió el cazador de dragones indignado con solo una pierna en el sofá. ¿No es obvio? El calor no era para curarme, era para ponerme asquerosa y sudorosa porque querías frotarte contra mí con tu propio cuerpo sudoroso y desnudo. Eres el pervertido más grande que he tenido. ¿Alguna vez has conocido? Él la miró con incredulidad. ¿Qué frotamiento? ¿Ya no estás enfermo? ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que amanecí empapado en sudor en los brazos de un hombre semidesnudo. Me pediste que estuviera allí. Disparó desafiante, con los brazos cruzados mientras se ponía de pie. ¿No te acuerdas? Lucky retrocedió ante esto. No había forma de que le pidiera deliberadamente a un chico sudoroso, excepto que Natsu no estaba sudando. De hecho, estaba bastante frío al tacto, que la mantuviera en sus brazos. Esto era tan imposible que se preguntó brevemente si estaría soñando de nuevo. Yo no te pedí nada, respondió ella con un malestar en el estómago que la hizo sentir como si algo malo fuera a suceder. Supongo que en realidad no me preguntaste, admitió Natsu, pareciendo bastante malhumorado, pero tampoco me gusta que me llamen niña. ¿De qué estás hablando? Estabas en el suelo, así que te recogí y te iba a poner de nuevo en el sofá, pero no me soltaste, le dijo el tragafuegos mientras se dejaba caer de nuevo en el sofá. Sus ojos se dirigieron a la mesa donde estaba el vaso que ella había usado antes, recargado con la bondad líquida que la había mantenido cuerda horas atrás. Deberías tener más agua. Ella no estaba interesada en su sugerencia. Me aferré a ti. Seguiste llamándome mamá. Respondió Natsu con un toque de desagrado. Lucky gimió para sí misma, encontrando esto bastante patético. Se frotó la cara con exasperación. Últimamente había estado muy nerviosa con Natsu, sacando conclusiones precipitadas y acusándolo de perversión y estupidez. Tal vez su extraño cambio había jodido su mente más de lo que pensaba. Acababa de culparlo por cumplir con algo que inconscientemente había pedido. ¿En serio, tenía que empezar a reducir la velocidad? Lentamente, volvió a sentarse, agarró el vaso de agua y se lo bebió. Tan pronto como estuvo vacío, dejó escapar un suspiro y golpeó la taza sobre la mesa.
Haciendo acopio de valor, miró directamente a los ojos de su camarada y dijo: Tú, no eres un pervertido. Él la miró. Lo sé. La rubia suspiró ante su respuesta, que era bien merecida, y se recostó en los suaves cojines del sofá. Su mirada cansada volvió al techo antes de colocar su antebrazo sobre sus ojos estresada. Realmente extrañaba a su mamá. Laila Yartpilia había sido la mejor persona en su vida, y aunque ahora tenía grandes amigos y familiares, deseaba que su mamá estuviera aquí para hacer cosas por ella que solo una madre podía hacer. Perezosamente, giró la cabeza para mirar al cazador de dragones malhumorado cuyos ojos estaban pegados a la puerta con mal humor. Bueno, él la perdonaría muy pronto. Ella lo conocía lo suficientemente bien como para saber que nunca guardaba rencor a menos que intentaras lastimar a su gremio o a sus compañeros de gremio. Se preguntó si ahora era un buen momento para preguntar cómo llegó aquí. Por otra parte, era algo que se explica por sí mismo. Se derrumbó en la nieve y alguien la llevó a su casa, probablemente Locke, ya que a menudo lo llamaba inconscientemente cuando estaba en problemas. Él era el único que no miraba fijamente su pecho fuera de los hombres y sus ojos. Los espíritus femeninos eran más capaces en las tareas domésticas o asombrosamente groseros y violentos. Se sentía un poco incómodo no preguntar al respecto. Su brazo se deslizó más hacia atrás para desbloquear sus ojos mientras inclinaba la cabeza para mirar a su compañero. Tenía los ojos cerrados mientras se sentaba con las piernas cruzadas en el sofá. Estaba a punto de hablar cuando uno de sus ojos se abrió. Lo que te trajo de la nieve, ya sabes, dijo Natsu, con los ojos abiertos y alerta ahora. Correcto, justo como ella esperaba. ¿Por qué estuviste fuera tan tarde solo? Lucky comenzó a sentirse nerviosa. Después de esa discusión en la fiesta de invierno, admitir que ella había sido irresponsable con él se sintió absolutamente vergonzoso. Estaba Yun, en una cita y entrecerró los ojos y, sin embargo, era imposible descifrar la expresión de su rostro. Es por eso que estás usando esa ropa rara, comentó, principalmente para sí mismo. Sí, es por eso, estuvo de acuerdo, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Sé que fue una estupidez, pero no hay nada de malo en querer verse bien en una cita. Ya hablamos de estupideces, dijo Natsu claramente. Sé que eso es lo que estás pensando, respondió la rubia con despecho. ¿Crees que es estúpido de mi parte usar ese tipo de cosas cuando las temperaturas están bajo cero? Creo, y comenzó bruscamente, aunque sus palabras se desvanecieron y nunca terminaron. El cazador de dragones sacudió la cabeza mientras se detenía, tragando las palabras que había comenzado a decir. Puedes ser estúpido a veces, dijo Natsu alternativamente. ¿Y? Ella presionó con una mirada. No iba a decir nada más, mintió el mago de fuego de manera bastante obvia. Se miró las manos, jugueteando distraídamente con los dedos. ¿Me lo dirás algún día? Lucky resopló a su compañero de equipo con altivez. Su semblante se transformó en un ceño fruncido cuando pensó en su cita. Ese tipo era horrible de todos modos. No me prestó atención. No veo por qué sigues saliendo con todos esos tipos, comentó el usuario de fuego. Se llama salir en citas, dijo Lucky arrastrando las palabras, dándole una mirada larga y dura, y resulta que estoy buscando al chico con el que debo estar. Cuando lo encuentre, ahí es cuando me detendré. Dudo de ti. Realmente lo entendería. Natsu le dio una mirada agridulce muy desconcertante. No, probablemente no lo haría. Un breve momento de asombro pasó por su mente cuando registró la mirada que había recibido antes de darse por vencida. No quería pensar en este momento, ni creía realmente que esa expresión tuviera algo más detrás. Natsu nunca se preocupó por el amor o el romance. ¿Por qué iba a empezar ahora? De repente, sus ojos parecieron crecer en intensidad mientras miraba las ventanas de su alma. Estaba lejos de ser una mirada fulminante, pero podía sentir la presión de él clavándose en ella. Era como si una flecha la hubiera atravesado y no pudiera sacarla. Era la misma mirada que le había dado cuando la había acorralado hace unas semanas. ¿Recuerdas cuando te di ese anillo? Te dije que estaba feliz de haberte conocido, afirmó mientras le arrancaba la flecha, sonrojándose furiosamente. ¿Tú, sientes lo mismo por mí? Honestamente, se quedó sin palabras cuando eso salió de su boca. Cada vez que ella pensaba que lo había descubierto, él tenía que ir y hacer algo sentimental que ella nunca esperaría que hiciera. Continuamente veía lados de él que nunca había descubierto. Tal vez ella era en realidad algo que nadie más había visto nunca. ¿De dónde viene esto? Preguntó Lucky, y ella no estaba bromeando.
Ella realmente quería saber. ¿Por qué eres tan diferente? La última vez que había hecho esa pregunta, había estado histérica e irracional. Esta vez, sin embargo, su cabeza estaba clara y quería saber. Él se volvió hacia ella, el rostro completamente serio. Su respuesta fue breve y sencilla. Epifanía. Ella lo habría golpeado fuerte si él no le hubiera salvado la vida tantas veces. Debe haber sido una epifanía, se rió sarcásticamente. Él la ignoró. ¿Y bien? ¿Estás contento de haberme conocido? El mago espiritual casi se desplomó por la incredulidad. Ella no debería tener que responder a esta pregunta. ¿Estás bromeando? Ni siquiera sé dónde estaría mi vida si no te hubiera conocido. Probablemente me casaría el próximo mes e iría a un montón de fiestas con gente rica. Sería más débil, yo no tendría llaves, tendría amigos mocosos de clase alta y no sería feliz. Ella negó con la cabeza, incapaz de entender cómo esta pregunta había pasado alguna vez por su mente. Sí, me alegro de haberte conocido, pero ahora tienes que responderme una pregunta. ¿Qué causó esta supuesta epifanía? Natsu se encogió de hombros con indiferencia, diciendo. Lo hiciste. ¿Hice? Lo hiciste. ¿Cómo? Dijiste que solo tenía que responder una pregunta. Lucky frunció el ceño ante esto. Para un tipo que nunca escuchó a su cerebro, era bastante observador. Supuso que se debía a que era un luchador, ya que a menudo tenía que analizar a su oponente para encontrar una manera de derribarlo. La rubia cambió de tema y preguntó. Entonces, ¿a dónde fuiste mientras estaba inconsciente? Para acabar con el resto del gremio, respondió despreocupadamente. Había mucha gente atrapada adentro, incluso algunas personas al azar que pasaban cuando comenzó la ventisca. ¿Tanto nevó? Lucky preguntó con incredulidad. Respondió con un asentimiento ausente. Es casi tan alto como la puerta. Sus ojos se iluminaron como el resplandor del sol en el agua. Le encantaba jugar en la nieve. Como tenía frío, no tanto, pero solía hacer muñecos de nieve y ángeles de nieve, construir fuertes y lanzar bolas de nieve y con su mamá. Por extraño que parezca, las cosas seguían viniendo a su madre hoy. Tal vez era solo el invierno lo que estaba trayendo a Layla de regreso de tan hermosos y lejanos recuerdos. Quiero jugar, dijo con determinación. Solo te sentías mejor hace una hora, señaló Natsu con desaprobación. Además, odiabas cuando buscábamos a Macao. Eso es porque estaba helado y era una tormenta de nieve. Ya no hay tormenta. No puedes salir hasta mañana. Te enfermarás de nuevo. Ella ladeó la cabeza, viendo ese lado poco común de Natsu una vez más. ¿Cuándo te volviste tan responsable? Todos en Fairy Tail son familia, pero todavía tenemos vidas fuera del gremio. Es común que alguien no venga al gremio todos los días, comenzó, mirando por la ventana la nieve que bloqueaba toda la luz. Igne desapareció cuando yo era bastante joven y solo vivo con Api. Tuve que aprender a cuidar de mí mismo eventualmente. Lucky avanzó con cuidado con su siguiente pregunta. Natsu, ¿te acuerdas de tus padres biológicos? Esta vez la estaba mirando. El cazador de dragones sacudió la cabeza con indiferencia, sin parecer herido en lo más mínimo. No. Su corazón se hundió por él de todos modos. Natsu realmente no había tenido una vida normal. Él obviamente sabía que no estaba solo, pero ella sintió que necesitaba tranquilizarlo. Él la había vigilado. Era justo que ella hiciera lo mismo. A veces se olvidaba de lo frágil que era en realidad. Él nunca mostró su vulnerabilidad, pero ella sabía que estaba allí y ahora mismo era un gran recordatorio de eso. Además, después de la pregunta que le había hecho hoy, era evidente que tenía sus propias inseguridades. Tenía miedo de que ella se arrepintiera de él cuando nunca lo hizo y nunca lo haría. Por puro impulso, le echó los brazos al cuello, olvidándose de que ambos no tenían el atuendo apropiado ni siquiera para algo tan inocente como un abrazo. Aún así, y ella quería protegerlo como él la protegía a ella y realmente, esta era la única forma en que podía hacerlo. Su cabeza descansaba sobre su hombro mientras sus piernas se enredaban en el sofá. Entonces, hagamos un trato. Ninguno de nosotros tiene padres en nuestras vidas, así que si alguno de nosotros se enferma o se lastima, o se siente triste o enojado, nos cuidaremos el uno al otro. Ella sintió sus rígidos brazos descruzarse debajo de su estómago cuando él le devolvió el abrazo, sosteniendo su torso suavemente. Eso, suena justo. Eso significa que tienes que escucharme hoy. Lucky se giró en sus brazos para volver a la posición en la que habían estado cuando se despertó por primera vez y se asustó.
Sí, mamá, confirmó descaradamente con una sonrisa. No saldré hoy, pero tienes que prometerme que algún otro día jugarás en la nieve conmigo. Sospechaba que habría recibido una palmada en la cara por eso si él no la estuviera abrazando en este momento. Entonces sí lo prometo. Con una sonrisa, la maga celestial se puso de lado y se acurrucó en el pecho de su pareja. Era extraño y, sin embargo, más cómodo de lo que jamás había estado con un chico. Casi olvidó que se trataba de Natsu y no de un chico con el que debería estar en situaciones tan íntimas, pero se quitó ese hecho de la cabeza. La lógica no pesó aquí. Hoy no. No cuando esto era tan perfecto. Solo deseaba poder encontrar un novio que pudiera hacerla sentir así. Hora de dormir, mamá, bromeó, cerrando los ojos. Natsu respondió con molestia en su voz. No soy una niña. Ella sonrió. Sí, Natsu podría cuidarla muy bien.